Sí, buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros. Nuestro tema que nos ha tocado para la exposición de hoy día, funciones de la enfermedad circulante después de que el paciente dejó el quirófano. Siguiente. Vemos el ¿Cómo posoperatorio se comparte? después de que el paciente ¿Cómo se ya fue comparte? operado. Posoperatorio empieza una vez que termina la operación. El paciente ingresa a la unidad de posanestesia, unidad URPA, ¿no? Se denomina inmediato a las 24 horas, ¿no? La resolución y curación inicia desde las 24 horas en adelante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es recuperación exitosa del paciente, que salga todo bien, que no haya ninguna complicación, ¿no? Por eso es muy importante las primeras 24 horas observar al paciente, cómo va evolucionando, ¿no? Para que tenga una recuperación exitosa. Bueno, nosotros hemos puesto estos 6 ítems en lo que se refiere una vez que finalizada la intervención, lo que va con confort y seguridad, es la satisfacción de las necesidades del paciente, la seguridad que se debe dar al paciente durante en estas primeras que en lo que termina la cirugía, ¿no? Y ahí se debe lo que es registro de enfermería. Sabemos que es la historia clínica, es un documento legal que se debe de registrar todo hecho que se le realiza al paciente, ¿no? Como enfermeras sabemos que nuestra intervención tiene que estar plasmada en este documento. Lo que es verificación, muy importante que la enfermera circulante, que se en conjunto con la enfermera instrumentista, tiene que ver los equipos, instrumentos utilizados durante la cirugía, que no se vaya a quedar, ¿no es cierto?, en un campo, porque puede ocurrir, ¿no es cierto? Hay que tener bastante cuidado por ese lado. Debemos estar atentas porque es un trabajo en equipo que se realiza. Otra labor que realiza enfermera circulante es traslado del paciente hacia la recuperación conjuntamente con el anestesiólogo, ¿no? No dejar en ningún momento al paciente. Se traslada a esa área de recuperación viendo la seguridad, ¿no?, con las barandas elevadas, viendo con la parte respiratoria, sus funciones. El paciente se entrega a la enfermedad de recuperación junto con la historia clínica. Vaya donde vaya el paciente, tiene que estar con la historia clínica completa, porque hay veces que se quedan algunas hojas que pueden quedarse, entonces no debe de pasar. Se entrega a la enfermedad de recuperación, se reporta y qué tipo de cirugía, de qué médico, o si tiene drenes, sondas o algún evento adverso que podía haber pasado durante la cirugía. Lo que es orden y limpieza, también muy importante una vez que hemos terminado de trasladar. La enfermera circulante retorna nuevamente a la sala para realizar limpieza de las mesas que se han utilizado, mesa de malla, mesa auxiliar, lo que es cama quirúrgica, todos los equipos que se han utilizado, ¿no? Tener ordenado los equipos, algunos cables que uno mismo se puede caer, así que hay que tener bastante cuidado, conjuntamente con un equipo de
limpieza, personal de limpieza, comunicar para que ese ambiente sea desinfectado. Posteriormente se prepara para nueva cirugía, viendo que los equipos estén en buen funcionamiento, que no falte ningún 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 aparato, ¿no? Que esté funcionando correctamente. Todo esto hacemos trabajo en conjunto para el bienestar del paciente, ¿no? Trabajo unificado, siempre pensando en nuestro paciente. Primero es el paciente. En otros, también hemos considerado lo que es uso de material, reponer alguna medicación utilizada, es muy importante para la siguiente operación, puede ser que se necesite, así que tiene que estar completo. También avisar al equipo quirúrgico y de anestesia sobre la disponibilidad del quirófano, ¿no? Para que la enfermera supervisora pueda coordinar la siguiente cirugía y se pueda solicitar al paciente siguiente para el acto quirúrgico. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta. Bien, Lourdes. Algunos puntos que tenemos que ir aclarando en esta parte, ¿sí? Es que podemos ver, por favor, tu diapositiva número 3, tuya y de Cris Andrade, ¿sí? Para ambas y para el resto de los estudiantes. Recuerden que el grupo de Lourdes y de Cris están presentando cuál es la función de la enfermera circulante después de que el paciente dejó el quirófano. ¿Estamos allí? Hasta allí estamos, ¿verdad, Lourdes y Cris? Sí. Ya, entonces, una vez que el paciente dejó el quirófano, sale del quirófano, ¿cuál es la función de la enfermera circulante? Primero tenemos que reconocer que una vez finalizada la cirugía, como bien lo mencionó una de Lourdes, en la parte de traslado, el anestesista y la circulante, ¿sí? Ambos, así como está en la imagen, transportan al paciente hasta la URPA, que es la unidad de recuperación posanestésica, ¿verdad? Esa es una de las funciones de la enfermera circulante cuando el paciente sale ya del quirófano, ¿no? Trasladarlo con el anestesista al paciente a la unidad de recuperación anestésica. Luego, el tema me pareció haber escuchado el tema de observar equipos, instrumentos y piezas quirúrgicas. Toda la devolución del instrumental utilizado durante la cirugía lo hace la enfermera instrumentista, no la enfermera circulante, ¿sí? Entonces, la instrumentista es la que al final de la cirugía, antes del cierre, verifica las pinzas, verifica conteo de gasas, ¿no? Conjuntamente con la circulante. Pero quien finalmente entrega el material quirúrgico o las piezas el instrumental a central de esterilización es la enfermera instrumentista, ¿sí? Entonces, no, creo que eso estuvo en la parte de verificación. Entonces, la instrumentista la circulante no entrega el instrumental al centro quirúrgico después de haber utilizado, ¿no? Lo hace la instrumentista. La circulante sí, apenas termina, traslada al paciente conjuntamente con el anestesiólogo hasta la unidad de recuperación anestésica. En relación al orden y la limpieza, ¿no? En algunos casos sí, la instrumentista es la que podría colaborar en esta función, ¿sí? Podría, pero usualmente no es parte de la función. Lo que sí hace la enfermera circulante después de que el paciente sale del quirófano y haberlo dejado en la unidad de recuperación posanestésica es lo que ustedes colocan en la siguiente diapositiva, en donde está la estrellita de 4 puntos, ¿no? El tema de controlar el equipamiento para la próxima cirugía, ¿no? Informar, como dice, de la disminución, falta de materiales o confeccionar pedidos, reponer material y medicación utilizada, avisar al equipo quirúrgico o de anestesia sobre la disponibilidad del quirófano,
¿no? Inclusive ustedes ponen, ¿no? Solicitar al paciente siguiente según el parte quirúrgico también, ¿no? Puede recibir al siguiente paciente en el área de recepción que habíamos comentado cuáles eran las áreas del quirófano, ¿no? Entonces, considero de que las funciones de la circulante después de que el paciente dejó el quirófano están mejor centralizadas en esta estrellita de 4 puntos y el traslado que pusieron en la anterior. ¿Sí, chicas? Entonces, para no tratar de confundirlo con la función de la enfermera circulante, porque si no la circulante y el instrumentista van a estar discutiendo sobre quién entrega el material. La que entrega el instrumental utilizado en la cirugía es la instrumentista. Mientras ella entrega el material a la instrumentista central, la circulante sale con el paciente a URPA, a entregarlo a la enfermera de URPA. ¿Sí? No pueden hacer dos cosas a la vez. Hasta aquí quedó quedó claro estas primeras funciones de la enfermera circulante. Sí, magista, sí quedó claro. Bien, chicas, gracias. Gracias, Cris, y gracias, Lourdes. Están muy, muy bonitas sus diapositivas. Sofía y Wilber. Sí, la persona que va a exponer va a ser Sofía, por favor. Buenas tardes con todos, compañeros, magíster. Nosotros somos el grupo D. El tema que nos ha tocado es las funciones de la enfermera instrumentista después que el paciente deja el quirófano. Bueno, en términos generales, lista creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Enfermeros quirúrgicos, también conocidos como enfermeros perioperatorios o enfermeras de quirófano. Son enfermeras registradas. Las enfermeras instrumentistas brindan a los pacientes la atención y apoyo antes, durante y después de la cirugía. En ningún otro momento durante la estancia del paciente en el hospital, está bien. Nosotros hemos querido hacer un comparativo de las funciones de la enfermera instrumentista cuando el paciente abandona el quirófano antes de la pandemia y durante la pandemia, ahorita lo que estamos viviendo en estos momentos. Antes de la pandemia COVID-19, las funciones era separar el material desechable del que es apto para un nuevo uso. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Continúa, escuchamos. Ya. Ya. Aspira todas las soluciones de la sala de operaciones, colocar el material punzocortante como agujas, bisturíes, en recipientes cerrados disponibles para tal fin. Luego, dar todo el material contaminado en bolsas de bioseguridad. Se coloca guantes no estériles para llevar el equipo cubierto en el área central de esterilización, en el área roja, entregando al responsable instrumental debidamente contabilizado según el check del instrumental para su lavado, desinfección y esterilización con un registro de cargo. Luego, ayuda con la limpieza adecuada en la sala de operaciones. Todas estas funciones eran antes funciones de la enfermera. Se considera, luego de que ha finalizado la cirugía propiamente dicha y haber descartado todo el material descartable en lugar y depósito adecuado, el instrumental debidamente contabilizado y con las cremalleras abiertas deben ser colocados en un recipiente con detergente enzimático. Salir del quirófano conjuntamente con los cirujanos, llevando consigo el instrumental para ser entregado a la central de esterilización. Quedando en sala el paciente, el anestesiólogo y el enfermero circulante. Luego que el paciente deja el quirófano ahora, se cumple un tiempo determinado.
Son aproximadamente 30 minutos de espera, luego que el paciente abandona el quirófano, se entregan los materiales, el instrumental contabilizado y todo, lo que se hacía antes de la pandemia, era inmediatamente entraban a descontaminar todo, ¿no? Ahora se libera este tiempo para hacer que los aerosoles caigan al piso y poder hacer la limpieza luego y la desinfección del quirófano, de los armarios y del equipo para otra nueva cirugía. Eso es ahora en estos tiempos de la pandemia. Gracias. Muy bien. Gracias, Sofía y Wilber. Sí, es importante, ¿no?, que ustedes hayan diferenciado, ¿no? Está bien, es una buena estrategia que hayan diferenciado qué se hacía antes. Bueno, en realidad, algunas cosas han variado en relación a esta función de la instrumentista después de que el paciente deje el quirófano, ¿no? Si nos hemos dado cuenta, ¿no?, allí colocan ustedes en la parte final, ¿no?, que asiste en la limpieza del quirófano, ¿no? Entonces, sí, eso sí hace la instrumentista, ¿no? La circulante no lo hace la instrumentista. El tema de retirar los contenedores, colocar los elementos cortantes en los contenedores rígidos, ¿no? Todas estas funciones están bien descritas. ¿Qué sucede durante la pandemia COVID-19, no? Esto considero de que estas funciones dependen mucho del protocolo que se haya implementado en cada institución. ¿Por qué les menciono ello? Porque en la institución en donde yo trabajo, por ejemplo, solamente hay una sala para pacientes COVID, ¿no? Y la instrumentista, después de que el paciente deje el quirófano, ¿no?, con todos sus EPPs, así como está, el instrumental sí, contabilizado, como se hacía antes de la pandemia, con cremalleras abiertas, también se hacía antes de la pandemia. Lo único que sí está variando, y es algo que ustedes han puesto, es que antes el instrumental lo entregaban contabilizado y con cremalleras abiertas, pero no dentro de un recipiente con detergente enzimático. Eso es lo que se ha agregado ahora a esta a este nuevo virus, ¿no? Que ahora ya nos entregan todo un instrumental sumergido en detergente enzimático, ¿no? Ese es un plus que está haciendo ahora la enfermera instrumentista, ¿no? Ella es la que entrega este material central de esterilización para que puedan iniciar su proceso, ¿no? Sí, el tiempo que ustedes colocan es un tiempo estimado para poder recién iniciar la limpieza y desinfección de esta sala, ¿no? Porque se estima que después de los 30 minutos, que a partir de los 30 minutos ya los aerosoles han caído al piso, ¿no? Esos aerosoles que se han generado, ¿por qué? ¿No? Se han generado durante la intubación, durante la inducción de anestesia, de repente si se ha utilizado cauterio, ¿no? Entonces se han generado algunos aerosoles que obviamente en la anestesia fijo se han generado, y necesitamos este tiempo para que finalmente puedan caer en piso y puedan ser, a partir de ese tiempo, iniciar recién la limpieza y desinfección de paredes, piso, que es toda la limpieza terminal que se le hace a esta sala a esta sala donde se ha realizado la cirugía, ¿no? Entonces, la mayoría de funciones son las mismas, solo hay este plus de que ahora ya nos entregan el material sumergido en detergente enzimático, se espera este tiempo para iniciar la limpieza y desinfección, que en este caso y en muchos, lo que hay en mi institución es que esta limpieza ya no participa la enfermera, solamente participa el personal de limpieza, inclusive ingresan a hacerla, utilizan el peróxido de hidrógeno finalmente, ¿no? Entonces aquí ya no participa la enfermera durante la pandemia del COVID-19. ¿Sí? ¿Tenemos algún otro aporte de ustedes adicional? Como estaba diciendo, una comparación realmente, antes pues realmente me consta, apenas salía el paciente del quirófano, como acaba de comentar
usted, magíster, en respecto al que el personal de limpieza inmediatamente entraba y hacía la limpieza así de Porque rápido. necesitábamos la sala para otro Ah, paciente ya. exactamente, ¿no? Para lograr la Sí, recuperación. era Sí. terrible. Entonces ahora pues se está tomando, digamos, un tiempo, aproximadamente 30 minutos o 40 minutos, previo que el paciente ha salido de sala de depresión, a recup, para que pueda recién entrar el personal de limpieza y poder hacer su trabajo. Ujú. Ujú. Sí, claro. Claro, y ahora también se está Eh, empleando, antes tan solamente en una bandeja, los instrumentales salían simplemente en una bandeja ujú. hacia quirófano. Solamente los que del laparoscópico nomás lo remojaban en detergente enzimático, pero ahora ya todos, sea Oh, laparoscópico o convencional, salen en detergente enzimático ujú. hacia Sí, así área es. roja de central. Eso es lo que puedo acotar al respecto. Gracias. Gracias, Wilber. ¿Alguien Ya. más? Somos los dos nada más. Ya, bien, chicos. Seguimos con el grupo de Wendy. Somos el grupo B, nos ha tocado las funciones de enfermería instrumentistas antes de la incisión. Bueno, la enfermería instrumentista es responsable de mantener la integridad, seguridad y eficacia en el campo estéril, teniendo conocimiento y de estar preparada para colaborar en todos los pasos quirúrgicos de las intervenciones a realizar. Las funciones que cumple la enfermería en el quirófano antes de la incisión, tenemos que debemos conocer la intervención antes de realizarlas, las técnicas quirúrgicas, suturas a realizar. Si no sabemos, en el caso de las intervenciones a realizar o técnicas en cuanto a la intervención quirúrgica, lo tenemos que ver en protocolos o hablar de lo contrario con el cirujano. 2. Es conveniente e importante que conozcamos la situación del paciente para su preparación. Por ejemplo, si está obeso, es un niño o tiene otras patologías concurrentes que nos van a ayudar a poder realizar o, bueno, averiguar antes de poder realizar la intervención. Presentarnos con nuestro nombre hacia el paciente, confirmar con el equipo quirúrgico la identidad del paciente, el sitio donde se va a realizar el procedimiento y qué procedimiento quirúrgico es la que se va a realizar. Es muy útil realizar un rápido repaso mental de todos los tiempos de la intervención con el fin de prever cualquier pequeño detalle que se nos puede escapar durante la intervención. Una vez realizado esto, teniendo preparado todo lo que se necesita y según el protocolo establecido, antes de realizar el lavado quirúrgico, abrir los paquetes y cajas estériles, verificando en testigos químicos y la integridad de los paquetes, rupturas o humedad. En esto es para el caso de ver de que todo sea estéril. Realizamos el lavado quirúrgico, nos ponemos la bata y nos calzamos los guantes. Ofrecemos las batas y guantes a los cirujanos para extremar las medidas asépticas. Colocamos la mesa quirúrgica y la mantenemos ordenada. Realizamos el contaje de gasas, compresas y torundas inicial. Contaje que se continúa cada vez en que la enfermera circulante le proporciona más gasas o compresas antes del cierre de cavidades y la piel. Verificar el número de piezas de instrumental que se coloca en la mesa y ayudamos a colocar el campo quirúrgico. Gracias. Muy bien. He visto que tienes unas referencias bibliográficas. ¿Puedes colocarlas, por favor? Ya. Le sugeriría, muy bien, Evelyn, te sugeriría a ti, a tu grupo y a otros grupos que podamos armar, porque hoy día vamos a armar grupos diferentes, es que en adelante, chicas, coloquen referencias bibliográficas según las normas de Vancouver, ¿sí? Empecemos a redactar de esa manera porque es un ejercicio que ya tenemos que iniciarlo desde ya, porque si no, después se nos va a hacer súper difícil, ¿sí? Pero está bien que hayan consultado una literatura adicional, pero hay que citarlo según las normas de Vancouver, ¿sí? Ahora, muchas gracias. Es importante nuevamente,
siempre tengamos presente en qué posición estoy, instrumentista o circulante. Esta presentación es instrumentista. Entonces, la enfermera instrumentista, antes de la incisión, como bien lo ha explicado su compañera Evelyn, necesitamos colocarnos la bata y los guantes con una técnica aséptica, que eso también lo vamos a aprender en este curso, vestir la mesa de mayo. Importante es el tema del manejo del instrumental estéril, porque muchas veces por una inadecuada o una práctica inadecuada sobre el material estéril, manejo del material estéril, ¿qué sucede? La circulante nos entregan algunos materiales estériles y nosotros por estar distraídas o algo, se cae al piso, adiós pinza, adiós sutura, porque es imposible volver a utilizarla. Entonces, es la enfermera instrumentista en esta etapa antes de la incisión, tiene un papel súper importante también, ¿no? En cada una de las etapas que se les ha asignado a ustedes, tiene un papel sumamente importante, porque allí es donde ella va a armar como su mini mundo de material estéril. Necesita ordenar todo el material que se va a utilizar, ¿no? Como bien lo mencionó su compañera, ¿no? Realiza este recuento de instrumental, de gasas, de agujas, recibe el medicamento de la circulante con una técnica apropiada, ¿no? No se trate de que la técnica, porque muchas veces he podido ver, cuando aperturan guantes, lo tiran como si fuera un objeto más, ¿no? Abren el empaque del guante estéril, lo tiran, ¿no? Entonces, y en esa, o sea, el guante se puede caer y bueno, repongo otro, pero si en ese golpe, ese guante choca con alguna pinza, con alguna sutura y cae al suelo, podemos nosotros interrumpir un proceso. ¿De dónde vamos a sacar una sutura? ¿No? En ese momento en donde ya vamos a iniciar, ya estamos a punto de iniciar la cirugía. Entonces, este manejo de material estéril durante esta etapa es básico, es importante. Parece bastante sencillo, pero a veces se nos caen las cosas si no ordenamos adecuadamente nuestra mesa. Compañeros todos, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, la escuchamos. Ya está. A nosotros nos ha tocado funciones de la enfermera circulante antes de la incisión. Siguiente, por favor. Bueno, desde el momento que ingresa a la puerta del quirófano hasta que es instalado en la mesa quirúrgica, vamos a tomar las funciones, siempre teniendo el cuidado y la seguridad y la comodidad del paciente. Vamos a ver que estas funciones en sí se rigen durante todo el proceso, antes, durante y después. La enfermera circulante dirige las actividades en el quirófano, así como también revisa las condiciones del quirófano, mantiene la asepsia general y protege la seguridad del paciente, desde un inicio, desde la entrada hasta la salida del paciente. Por eso, como les digo, es antes, durante y después. Siguiente, por favor. Ya. Una de las funciones de la enfermera circulante es brindar comodidad y confort al paciente en la mesa quirúrgica. Como sabemos, todo paciente pasa por un proceso de ansiedad. Como sabemos, todo paciente pasa por un proceso de ansiedad, y más aún cuando se tiene temor a lo desconocido. Entonces nosotros, el equipo de enfermería, estamos ahí para brindarle la comodidad, la tranquilidad, el confort a este paciente. Otra es tener localizado y chequeado el desfibrilador. Esto ante cualquier eventualidad que pueda surgir. Asimismo, asistir al anestesiólogo en la monitorización y en la preparación del paciente para su inducción.
colaborar en proporcionar al paciente la posición quirúrgica correcta. Estos dos están enlazados. Cuando hablamos en asistir al anestesiólogo en la monitorización y la preparación del paciente para su inducción, nosotros ayudamos, en este caso apoyamos al paciente sosteniéndolo en lo que el médico anestesiólogo va realizando, en este caso la colocación de la anestesia. Luego de ello, nosotros posicionamos al paciente en la posición quirúrgica de acuerdo a la cirugía, al tipo de cirugía que se vaya a realizar, como puede ser una traumatológica o puede ser una cirugía, una nefrectomía, por ejemplo. Entonces nosotros también ahí intervenimos. A su vez, colocamos, muchas veces nos ha tocado también apoyar en la colocación del brazalete y algunos, la colocación de las vías, etc. Ahora, la enfermera circulante, también una vez que el paciente está posicionado en la forma correcta, nosotros colocamos la placa del electrodo inactivo en contacto con la piel, teniendo muy en cuenta la zona de colocación para cuidar en este caso al paciente y evitar daños en la persona, como por ejemplo las quemaduras. Siguiente diapositiva, por favor. La enfermera circulante asiste al cirujano, a la enfermera instrumentista y a los ayudantes, en este caso a todos los que van a comprender, los que van a estar en contacto con el paciente, los que van a estar estériles. La enfermera circulante lo que va a realizar es apoyar en el vestido quirúrgico, anudando las cintas de la bata. En la clínica donde nosotros, bueno, en donde yo realizo mis labores, la enfermera circulante es quien realiza el aseo quirúrgico, así como la colocación de sondas, catéteres y drenes, en caso de lo amerite. Una vez que luego dirige la enfermera circulante dirige la luz de la cialítica hacia el sitio de incisión, proporciona el material e instrumental necesario a la enfermera instrumentista, ¿correcto? Y ella también da inicio al checklist de cirugía segura. El que nosotros le conocemos, el checklist de cirugía segura, el que es cantado, donde se identifican, dan inicio a la cirugía, identificando al paciente, identificándose todo el equipo de trabajo, etc. Ella dirige también y participa junto con la enfermera instrumentista en el conteo inicial de gasas, compresas, instrumental y material necesario. Restringe la entrada y salida del personal ajeno al procedimiento quirúrgico de la sala de operaciones. La siguiente. Deja preparado y rotulado los especímenes patológicos, es decir, las muestras en caso de que amerite. Solicita el apoyo del equipo interdisciplinario cuando se requiere, por ejemplo, que llegue a tomar la muestra el personal de laboratorio o el personal de radiografía, etc. Realiza también los registros de cada uno de los eventos que se haya presentado durante la intervención quirúrgica. Cualquier eventualidad que surja durante la cirugía, la enfermera circulante realiza todas las anotaciones necesarias. Gracias. Gracias, Jessica. Bien, Jessica y Yuriko. Ustedes han presentado su actividad es presentar las funciones de la enfermera circulante antes de la incisión. Voy a la última diapositiva en donde colocan el rótulo de las muestras anatomopatológicas, ¿no? Definitivamente esa función ya no es antes de la incisión, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en ello? Magíster, esa parte más se refiere a que, pues, si es que la cirugía va a meritar realizar la extracción de una muestra para patología, pues tener el frasco que se va a utilizar ya debidamente preparado, ¿no? A eso es a lo que más se refiere.
El tema de solicitar el apoyo, yo creo que más vendría el verbo de coordinar, ¿no? Porque es que va a coordinar ya si en caso hay de repente en caso de cirugías traumatológicas, ¿no? El control de una placa radiológica, ¿no? Entonces, de repente, el verbo que encajaría mejor es coordinar el apoyo del equipo interdisciplinario, ¿no? Que sobre todo son los de rayos X. En algunos casos he visto, algunas ecografías guiadas, si no me equivoco, y entonces ese verbo estaría mejor, ¿no? Porque ya ustedes o nosotros como circulantes ya estamos coordinando, sabiendo ya, ¿no? En la recepción qué se va a necesitar, ¿no? Porque inclusive algunos pacientes ya vienen con una orden en la historia clínica, intrazop le ponen, ¿no? Rayos X intrazop. Entonces ya la circulante está coordinando, ¿no? Con rayos X, de repente con sala de procedimientos, y van a hacer algo guiado, ¿no? Pero creo que el verbo sería mejor coordinar. Bien, chicas, muy bien, Jessica, muy bien, Yuriko. Muchas gracias. Gracias. Ahora seguimos con el grupo de Mitma Marisabel, Seida Panes y Lisette Pasiuri, Felicita Rojas, ¿se encuentran? Somos el grupo número E y nos ha tocado hablar sobre las funciones que le corresponden a la enfermera circulante antes de la cirugía. Para que más nada informarnos que la enfermera circulante es parte importante de la gestión durante todo el proceso. Si bien es cierto, nos ha tocado hablar sobre el proceso antes de la cirugía propiamente dicha, pero también es importante la gestión que ella realiza durante el trans y postoperatorio. Y de manera general, la enfermera circulante va a coordinar, verificar, supervisar y organizar que todo el desarrollo de la cirugía se dé de la mejor manera, siempre teniendo en cuenta la seguridad del paciente y la seguridad del personal. Dentro de las funciones ya de manera específica, la enfermera circulante va a verificar el plan de operaciones y el tipo de intervenciones que se realizará. Es decir, va a ver cuál es la programación que se va a tener en cuenta y si va a ser una intervención, por ejemplo, programada, ambulatoria, ¿no? o una cirugía, por ejemplo, de emergencia. Va a realizar la asepsia de arriba hacia abajo, comenzando con las superficies superiores. Esto es dentro de la sala de operaciones. Verificar que el quirófano se encuentre ordenado, limpio y que los diversos equipos, como por ejemplo los sistemas de aspiración, el bisturí eléctrico, la cialítica, se encuentren operativos. Es decir, tiene que garantizar que todos los instrumentos o aparatos mecánicos y médicos se encuentren correctamente operativos para que pueda dar inicio a la cirugía. Verificación de insumos de cirugía y anestesiología completos según tipo de cirugía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una cirugía traumatológica, ella tiene que estar verificando que se estén las prótesis o que se van a utilizar, o por ejemplo, si se van a utilizar algunos drenes, entonces ella tiene que verificar que todo eso esté correctamente completo y esté dotado para que pueda dar inicio a la cirugía. Equipa la sala de material, medicamentos, soluciones parenterales, ropa quirúrgica, que está anexado al ítem anterior. Mantener la comunicación entre los miembros del equipo quirúrgico con otro personal sanitario, ¿no? Entonces, va a ser como un ente mediador, por ejemplo, con el personal de laboratorio, el banco de sangre, anatomía patológica, radiología también. Identificación al paciente y presentación de la enfermera circulante. Sabemos que es importante este punto porque le vamos a dar una mayor seguridad al paciente cuando ingresa. Es una manera más personalizada y es un trato más humano el que se le va a dar al paciente. Cuando nosotros nos identificamos, decimos soy la licenciada tal y va a tener esta cirugía y tratamos de darle todo el apoyo emocional necesario. También tenemos que la enfermera circulante va a verificar que el checklist prequirúrgico se encuentre conforme. Dentro de este checklist vamos a ver que se encuentran las hojas de consentimiento informado del procedimiento quirúrgico y también del anestésico. Es decir, tiene que ir con todas las firmas, tanto del anestesiólogo como del paciente. ¿Por qué? Porque esos son registros legales que ante cualquier hecho adverso, eso nos va a servir como un tipo de respaldo. El expediente clínico y el radiológico asegurando que las indicaciones médicas se hayan llevado a cabo. Entonces, aquí va a verificar que todo lo que se haya indicado previo a la cirugía se haya dado como debe ser.
Va a verificar que el paciente se encuentre en ayunas, que no tenga joyas, que no tenga prótesis dentales, que no tenga ningún tipo de accesorio, es decir, que el paciente ingrese como debe ser a la cirugía. Va a verificar que la vía periférica se encuentra permeable, siempre y cuando, por ejemplo, en algunas instituciones es el es el personal de hospitalización el que canaliza las vías y ya lleva al paciente con la vía colocada, mientras que en otras instituciones es en la sala de operaciones donde le colocan la vía, ¿no? También va a verificar que haya recibido la profilaxis antibiótica y va a verificar el correcto vendaje de miembros inferiores. Va a tener en cuenta la edad y el tipo de cirugía que se le va a realizar al paciente, justamente para evitar algún tipo de trombosis. Va a verificar el estado de la piel, el aseo, la zona operatoria y las posibles lesiones del paciente. Va a hacer mayor énfasis en la ubicación y en el lado correcto de la cirugía, es decir, ella va a hacer énfasis en cuanto, por ejemplo, si va a haber una amputación, el lugar, si es el miembro derecho, miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, para evitar ¿no? Algún tipo de negligencia que pueda surgir durante la cirugía. Como les decía, va a brindar apoyo emocional ofreciendo información adecuada y sencilla, mediante un lenguaje que el paciente pueda entender, va a ser claro, tiene que ser preciso, no hablar de manera técnica, sino de la manera que el paciente pueda entender cuál es la cirugía que se le va a hacer y qué cosas le van a hacer en la cirugía. Va a comunicar inmediatamente al médico y al anestesiólogo cualquier irregularidad que se presente en el estado emocional, físico y hemodinámico del paciente. Por ello es que la enfermera circulante siempre tiene que anteceder a las necesidades del paciente, siempre tiene que estar vigilando cuál es el estado del paciente antes del ingreso a sala de operaciones. Va a verificar la solicitud de productos hemoderivados, es decir, si el paciente va a utilizar, por ejemplo, plasma, va a utilizar algún tipo de unidad sanguínea, verificar el tipo de sangre también para evitar algún tipo de inconvenientes. Va a coordinar con la unidad de cuidados intensivos la disponibilidad del cama, es decir, si es un paciente con una cirugía, por ejemplo, una craniotomía y a lo mejor va a ser necesario que ingrese a una UCI, previo a ello ya tiene que haber coordinado una cama en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y siempre con anticipación. Y finalmente creemos que es el traslado del paciente del área de preanestesia al quirófano, donde va a ser intervenido quirúrgicamente, teniendo siempre el especial cuidado en la seguridad, comodidad y confort del paciente. Gracias. Gracias, Lisette, ¿verdad? Sí, Lisette. Ya, muy bien, chicas. Quisiera preguntarles a ustedes que han hecho esta presentación, ¿cómo la enfermera circulante, justo ustedes hablaban, ¿no?, de verificar la zona que se va a operar el paciente, ¿no?, para evitar eventos adversos? No necesariamente en casos de amputación, ¿no? Hay miles de cirugías en donde nosotros necesitamos repreguntar sobre cuál va a ser la zona en donde le van a operar al paciente, ¿no? ¿Cómo ustedes verifican? Una de las preguntas que le hice a algunas de las chicas. ¿Cómo ustedes verifican que la zona que dice el paciente coincide con el que está en la historia? ¿Cómo verificarían ustedes ello, no? Marisabel, Seida, Lisette, Felicita, y si gustan los demás del salón también podrían participar. Bueno, se hace, si bien es cierto, se tiene base a la historia clínica porque es la que nos está indicando, también se hace algunas estrategias como por ejemplo el mercado quirúrgico, ¿no? En la que nos puede garantizar que esa es la zona operatoria que es la correcta, porque a veces nosotros no nos podemos tampoco dejar llevar por el paciente, porque a veces recordemos que el paciente, si bien es cierto, es una fuente de que nos puede decir cuál es la zona que le pueden operar antes de que ingrese a la cirugía, pero lo más correcto es verificar la historia y realizar estrategias como el mercado quirúrgico de la zona operatoria. Así es.
es importante, chicas, esta función que asume la enfermera circulante, que obviamente después va a ser contrastada con la enfermera instrumentista. No se trata de ocurrir una eventualidad, la culpable es la circulante, ¿no? Recuerden que somos un equipo multidisciplinario integrado. Entonces, necesitamos verificar, tenemos al paciente, ahí no queda nuestra verificación, historia clínica, el marcaje quirúrgico. Ahora, hay que ver qué marcaje realizan, porque agarran un plumón común y corriente y le pintan si es una cirugía oftalmológica, ¿no? O agarran un esparadrapo encima de la ceja y ese es el ojo que van a operar, ¿no? Pero imagínense un adulto mayor que se rasque, ay, se le salió y se lo pega en el otro ojo. Entonces, hasta eso, hasta el tipo de marcaje que puede asumirse es importante. Entonces, si ya les había comentado a ustedes, ¿no? Que hay algunos oftalmólogos que deciden marcar, además de la zona por encima de la ceja, colocar un esparadrapo, deciden marcar la parte de los pectorales, ¿no? Si es el ojo derecho, marcan la zona del pectoral del lado derecho, ¿no? Entonces, si el paciente se decide quitar, qué sé yo, se le despega el esparadrapo, se despinta, de repente porque ha sudado mucho, ¿no? Entonces ya tenemos un siguiente marcaje, ¿no? Aún así necesitamos verificar historia, verificar la evaluación de anestesiología, verificar también con lo que nos refiere el paciente. Entonces, es sumamente importante la función que cumple la circulante antes de la cirugía, ¿no? Ambas enfermeras tienen roles importantes dentro del quirófano, ¿no? Y es importante lo que ustedes han resaltado, el tema del checklist y de verificar la zona en donde se va a realizar esta cirugía, ¿no? Bien, chicas, ahora necesito al grupo de Víctor Arrieta. ¿Se encuentra presente? Presente, magíster, buenas tardes. Ya. Cintia Barrientos. Presente. María Calle. María Calle. Voy adentro porque mi internet se va y se viene. Marilyn Campos. Marilyn Campos. Presente, magíster. Marilyn. Sí, acá estoy. Y Emma Caramuti. Presente. Bien. Víctor Arrieta, por favor, eres el que va a hacer la presentación. Por favor, comparte tu PPT. Ya. Buenas tardes, magíster, buenas tardes, compañeros. El tema que nos ha tocado exponer a nosotros ha sido funciones de la enfermera instrumentista antes de la cirugía. Siguiente. Bueno, para ubicarnos un poco, ya, las funciones antes de la cirugía, ¿no? Una de las tantas es verificar la programación de la cirugía un día antes de que se vaya a realizar. También está verificar que la limpieza de la sala quirúrgica se haya realizado de acuerdo con los protocolos establecidos. Elaborar también las tarjetas de vale para solicitar a la subTE el instrumental necesario. Esto se va a hacer en conjunto con la enfermera circulante. Colocar el bulto de ropa e instrumental en la mesa correspondiente. En lo que es la relación enfermera-paciente, podemos decir que se presenta con el paciente y se le hace saber de qué forma participará durante la cirugía.
También refiere algunas instrucciones en lo que es el postoperatorio inmediato, de acuerdo con el tipo de procedimiento, y también dispuesta a lo que es resolver dudas en la medida, eso sí, de sus posibilidades. Luego ya está lo que es el lavado de manos en el tipo quirúrgico, lo que es la colocación de bata y guantes con la clínica cerrada. Luego está a continuación lo que es el vestido de la mesa de mayo y las demás mesas adicionales. Acomodar los guantes que van a ser usados por los cirujanos. Colocar el resto del paquete de ropa en una de las esquinas de la mesa de riñón. Colocar los instrumentos y no sobrecargar en la mesa de mayo. También debe conservarse pulcral durante toda la operación, con los instrumentos debidamente organizados. También está colocar las hojas en los mangos del bisturí, con el borde cortante hacia abajo y lejos de los ojos. Preparar las suturas según el orden en que el cirujano las use. Revisar, contar y ordenar las agujas quirúrgicas por grosor junto con la enfermera circulante. Y nunca debe quedar suelta sobre la mesa de mayo. Está también contar con las compresas con la enfermera circulante antes de utilizarlas. Las actividades que se realizan después del lavado quirúrgico del cirujano y ayudante pueden ser también ayudar al cirujano a colocarse la bata y guantes estériles, ayudar también a cubrir al paciente con las sábanas estériles, acercar la mesa de mayo colocándola por encima del paciente después de haber puesto los campos estériles. Bueno, sí, era la última. Gracias, compañeros, por la atención. Gracias, Víctor. Bien, algo que mencionaron y que rescato de su presentación es que las imágenes, chicos, hablan por sí solas y es algo que tenemos que ir, es una habilidad y es una estrategia muy buena que han aplicado. Las imágenes hablan literalmente por sí solas. Entonces, me gustaría, por favor, que veamos la diapositiva número 6, si no me equivoco, 6 o 7. Puedes bajar, por favor, en el tema de la pulcritud. O era la 10. Ya. La pregunta es para el grupo, si no para el resto, es ¿por qué necesitamos conservar esta pulcritud durante toda la cirugía con los instrumentos organizados? ¿Por qué es importante que la instrumentista mantenga esta característica en cada una de sus mesas, ¿no? Magíster, es importante debido a que de esa manera vamos a poder tener a la vista el equipo ordenado y saber cuántas piezas contamos, ¿no? A su vez tiene que estar todo debidamente limpio para no confundirnos, ¿no? Porque el hecho de que una pinza se ensucie, ¿no? Que ya hayan usado, y se confunda quizás con el equipo de la ropa que viste al paciente, ¿no? En ese momento se pueda a camuflar y confundir y perderse, ¿no? Y eso va a complicar el trabajo al finalizar la cirugía. Por eso es importante mantener el orden y la pulcritud de todo nuestro equipo, en este caso el instrumental, ¿no? Y el orden, ¿por qué? Porque de esa manera vamos a poder ubicar más fácilmente los equipos de acuerdo a los tiempos dentro de la cirugía. Así es, porque, gracias, Yuriko, porque en algunas ocasiones, no hay que generalizar,
cuando pasa una pinza a manos del cirujano, el cirujano lo empieza a colocar en donde encuentre un espacio, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar atentas porque nuestro orden puede estar muy bueno, pero el desorden al lado derecho del cirujano, ahí vienen los problemas. Entonces siempre nosotros como instrumentistas tenemos que estar viendo todo lo que está a nuestro alrededor durante ¿no? en el quirófano, ¿no? Durante la cirugía. Entonces es importante ello. Entonces si ustedes ven una mesa y ven estas imágenes, no, yo veo estas imágenes y digo, no necesitan nada más que decirme que eso es un orden, una pulcritud, las pinzas están totalmente simétricas, bien ordenadas, para que inicie una cirugía, ¿no? Ya vemos después que se ha iniciado la sesión, como bien lo ha manifestado Yuriko, y creo que la mayoría estamos de acuerdo, necesitamos pinza utilizada, pinza que es limpiada, ¿no? Ese es el término, de limpieza. Se limpia justamente para evitar que la sangre se seque, se pegue de repente en alguna de los dientes, de las cremalleras, ¿no? Entonces, necesitamos pulcritud, orden antes de la cirugía y durante ya la cirugía tratar de darle continuidad a esta característica que tenemos como enfermeros instrumentistas, ¿no? ¿Alguien más que desea acotar algo a raíz de esta observación? Magíster, también es importante tener la mesa ordenada porque con eso podemos llevar un orden de acuerdo a los tiempos y también separar del área limpia y el área contaminada, ¿no? En la mesa de riñón donde se pone todo lo que es limpio y contaminado, mientras van utilizando de acuerdo al tiempo quirúrgico. También es importante por la ubicación donde se pone lo que es líquido, o sea, los líquidos, en este caso los bolos con cloruro, si fuese el caso, y las suturas, porque así evita que uno se pueda pinchar o se pueda cortar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la pulcritud tanto en la mesa de riñón o similuna o la mesa de Mayo, ¿no? Claro, claro, y eso es importante, ¿no? Este orden de separar lo limpio de lo contaminado, lo estéril, ¿no? Lo que está limpio en realidad, ¿no? Y ya uno va observando de todo nuestro orden en la mesa de media luna, y es cierto lo que menciona su compañera, ¿no? Esta separación de poder tener limpio, contaminado, claramente diferenciado, y de ir, como se dice, subiendo, ¿no? Ya subió, vamos subiendo el material de la mesa de media luna a la mesa de Mayo, ¿no? Entonces es importante que no perdamos esta característica innata en las enfermeras instrumentistas. Nosotras, instrumentistas, tenemos esa virtud, considero yo, de ser sumamente ordenadas. Entonces, y en central de esterilización, cuando yo he rotado en central de esterilización, he tenido la oportunidad de trabajar, eso se multiplica por, no sé si es por 20 o por 30 veces más. Somos más ordenadas en central de esterilización, ¿no? Las pinzas cuando las estamos armando, las armamos de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a los tamaños, cubrimos aquellas de manera tan cuadriculada, aquellas que tienen puntas para que no provoque ningún tipo de accidente durante la apertura que pueda hacer la enfermera circulante o la enfermera instrumentista, ¿no? Bien, chicas, les felicito. Está muy bien el uso de imágenes que han puesto en su presentación. Gracias. El grupo de Fiorella García, María Guzmán, Milagros Guamán y Bet Umpire se encuentra presente. Sí, Fiorella licenciada. García. Fiorella García. Más Milagros Guamán. Milagros Guamán, ¿ya? Ibed Umpire. Presente, licenciada. María Guzmán. Fiorella García. Carmen Jiménez, creo que no se llegó a contactar con ustedes, ¿verdad? Fiorella García, ok, estás en el trabajo. Muy bien. María Guzmán. Buenas tardes, magíster. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. La parte que nos ha tocado exponer es desde la incisión hasta finalizar la cirugía.
Deberes de la enfermera instrumentista. Conocer previamente la operación a realizarse. Preparar todo el instrumental y material necesario para la operación, verificando que no falte ningún elemento antes del inicio de la intervención. Anticiparse a los pasos de la cirugía requiere conocimiento general de la técnica quirúrgica. Funciones de la enfermera instrumentista, desde la incisión hasta finalizar la cirugía. Entrega compresas. Realiza recuento de material poroso e instrumental. Se anticipa a cada paso de la cirugía. Se anticipa los requerimientos del cirujano. Deberá mantener la mesa ordenada y limpia. Es responsable de mantener el orden del campo quirúrgico. Acá estamos. Ya, ayuda al cirujano a separar tejidos, cortar suturas, evacuar líquido. Recibe la medicación, recibe e identifica la medicación recibida. Está alerta a cualquier pregunta intraoperatoria. Ya, al finalizar el procedimiento reúne todo el instrumental, material y realiza los pasos de decontaminación. Identifica y preserva cualquier material recibido. Se anticipa los requerimientos del cirujano. Se va a anticipar teniendo conocimiento de lo que está realizando. Sobre todo, debido a toda la experiencia que ella ha tenido, va a ir anticipándose a todos los requerimientos del cirujano. Va a prevenir la contaminación del campo quirúrgico, ya que ella va a avisarle al cirujano si es que su bata o guantes han estado en una parte que pueda estar contaminada. La siguiente. Ya, asiste, en otras funciones también asiste en el ordenamiento y almacenamiento de los materiales, prepara el instrumental y el material para su esterilización, conoce acerca de los métodos de esterilización, va a asistir en la selección de equipos para la cirugía y asiste al realmacenamiento de las salas y retira los elementos que requieren de la reesterilización. Siguiente. Ya bueno, hemos considerado también que esta acción, desde la incisión hasta finalizar la cirugía, que es el punto que nos ha tocado, se va a ver bien inmiscuido en lo que es el transoperatorio, que va a ser el periodo en el cual transcurre el acto quirúrgico y en el que se efectúa una serie de cuidados y controles que tienen como finalidad mantener al paciente en un estado lo más cercano posible a la homeostasis. Siguiente, por favor. Ya, este periodo va a iniciar con la inducción de la administración de la anestesia y va a terminar cuando el cirujano aplica el último punto de sutura o en un caso se da concluida la intervención quirúrgica. Dentro de este paso transoperatorio va a haber ciertas complicaciones como son la disfunción respiratoria, la disfunción hemodinámica, las lesiones neurológicas, el desequilibrio electrolítico, hidroelectrolítico, pero la siguiente, por favor. Pero estos controles se van a dar viendo en cuanto a lo respiratorio, la frecuencia y la administración de oxígeno y la ventilación y oximetría que pueda tener el paciente. En cuanto a lo circulatorio, vamos a tener siempre presentes, tener la frecuencia, el ritmo, el pulso, la presión arterial, el llenado capilar y la temperatura estén en valores normales. En cuanto a lo neurológico, vamos a ver el estado de conciencia, el diámetro pupilar, el reflejo palpebral y el fotomotor, el reflejo consexual y los reflejos osteotendinosos. Y en cuanto al riesgo que se pueda ocurrir en cuanto a líquido y electrolitos, vamos a ver la cuantificación de ingresos y egresos que pueda tener el paciente. Nada más, gracias. Gracias. Bien, muchas gracias, chicas.
ustedes han tenido que trabajar cuáles son las funciones de la instrumentista desde que hacen este corte, la incisión, hasta que finaliza la cirugía, ¿no? Entonces tenemos a la enfermera que ya está vestida, que ya armó toda la mesa, ¿no? La mesa de mayo, su mesa de media luna. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la enfermera instrumentista desde que el cirujano hace este corte hasta finalizar la cirugía? Sí es importante estar atenta, como ustedes lo han manifestado, a estas complicaciones que pueden ocurrir en el transoperatorio, ¿no? Que pueden ser cardiovasculares, pulmonares, ¿no? O respiratorias, ¿no? Entonces, es importante, sí, pero en esta etapa, desde la incisión hasta finalizar la cirugía, lo que necesitamos es, y ustedes lo habían puesto en una de sus diapositivas, el tema de respetar las medidas de bioseguridad, ¿no? Mantener esta seguridad en el área quirúrgica, aplicando todo tipo de precauciones, ¿no? Porque recuerden que en una cirugía no solamente estamos utilizando elementos cortantes, ¿no? Hoja de bisturí, agujas, también utilizamos algunos dispositivos electroquirúrgicos, algunos dispositivos láser. Entonces necesitamos garantizar esta seguridad, mantener estas precauciones estándar, ¿no? Otra de las funciones importantes que realiza y que nuevamente incido es que participa la enfermera en el recuento final del instrumental, gasas y agujas, informa al cirujano si este recuento es incorrecto, ¿no? Porque estamos hablando antes del cierre. Necesita de todas maneras informar al cirujano. Y el mantener, ¿no? El campo estéril todo el tiempo durante la cirugía, ¿sí? Entonces es importante tener bastante claro, chicas, las funciones que cumple la instrumentista en esta etapa, ¿no? Desde la incisión hasta finalizar la cirugía. ¿Alguna consulta tienen adicional? Otro punto también que olvidé decirlo es de que siempre que la enfermera va a pasar un instrumento al cirujano, debe ser con bastante firmeza y también decisión. No puede dudar porque ponemos en riesgo al paciente, ¿no? También al pasar los instrumentos debemos hacerlo incluso con suavidad, usar el instrumento correcto y anticiparnos sobre todo a lo que el cirujano requiere sin la necesidad de que él aparte la vista del campo del campo que está operando, ¿no? Del campo operatorio. Conocer los tiempos operatorios, ¿no? Estar constantemente viendo en qué parte está ya la cirugía para ver si requiere algún punto, alguna sutura, qué pinza requiere una hemostática, ¿no? Entonces siempre es importante que estemos nosotros concentrados, como lo ha dicho una de sus compañeras en una de las presentaciones anteriores. Muy bien. María, fuiste la que finalmente expuso, ¿verdad? Sí, al final yo expuse. Presente, magíster. ¿Quién es la que me ha dicho presente? Cristi Cruz. Cristi Cruz, ya. Julie Vargas. Suseti Valiente. Ya. Buenas tardes ante todos, colegas y magíster. El grupo G nos ha tocado la descripción de la enfermera circulante desde la incisión hasta finalizar la cirugía. Como parte introductoria, un poco de definición de lo que es la enfermera circulante. Ella es la encargada de realizar procedimientos generales y específicos de enfermería establecidos en el cuidado integral del paciente. La enfermera circulante, como nosotros ya sabemos, es considerada en el equipo no estéril. La enfermera circulante también controla y coordina todas las actividades dentro del quirófano y vigila los cuidados requeridos por cada paciente. También asegura que el equipo estéril dispone de cada uno de los artículos necesarios para desempeñar el procedimiento quirúrgico de una manera eficaz.
También debe conocer todos los suministros, instrumentos y equipamiento, ser capaz de obtenerlos rápidamente y prevenir peligros potenciales en el uso y conservación. Tocando el punto de exposición, que es desde la incisión hasta la cirugía, dentro de estas, las funciones que cumple la enfermera son anotar la hora de la incisión en la hoja, entrega las soluciones estériles y los medicamentos a la instrumentista, maneja los equipos no estériles, orienta las luces o iluminación, contesta al llamado del cirujano, se anticipa a los pasos de la cirugía, controla la diuresis, responde a emergencias que puede asistir al médico. También dirige los reencuentros del instrumental, dirige el reencuentro de gasas y compresas, rotula las muestras obtenidas en la cirugía, mantiene la seguridad del ambiente, asiste al anestesiólogo de acuerdo a sus necesidades, notifica al cirujano sobre el reencuentro de gasas. Acá mayormente la enfermera circulante le da seguimiento, porque la función es de la enfermera instrumentista y la enfermera circulante le da seguimiento al reencuentro de gasas también. Al finalizar la cirugía, ayuda a retirar los campos, cubre la herida y coloca la tela adhesiva, retira la placa del electrocauterio, completa el registro de enfermería, transfiere, ayuda al paso del paciente a la camilla, acompaña al paciente y anestesiólogo hacia la unidad de recuperación. También para tener una acotación, la hoja del circulante se dice que es un documento encargado de recoger información de los cuidados durante la intervención quirúrgica. En el área quirúrgica, el registro de enfermería comienza desde la llegada del enfermero ante el quirófano. El cumplimiento de este documento es de forma escrita, deberá ser clara y legible, sin abreviaturas, no debe presentarse tachones, no deben utilizarse correctores y si existiera algún error, habría que especificarlo. Estas son nuestras referencias bibliográficas en cuanto a las 3 colegas que hemos aportado. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Cristi. Sí, ya en esta última presentación tenemos la función de la enfermera circulante, nuevamente hay que diferenciarlas, desde que realizan la incisión hasta que finaliza la cirugía, ¿no? Ella en teoría es esta articulación con la enfermera instrumentista y el resto del equipo, ¿no? Porque ella es la que, como bien lo ha mencionado su compañera, orienta las luces, maneja los equipos no estériles, ojo, se anticipa los pasos de la cirugía, controla diuresis, ¿no? Mantiene también la seguridad del ambiente, el tema de mantener las puertas cerradas, ¿no? Si algún equipo durante la cirugía tiene algún, ¿no? Se malogra, no funciona bien, o empiezan a botar algunas chispitas, ¿no? de electricidad, inmediatamente tiene que correr a poder cambiarlo porque no es seguro para la cirugía, ni para el paciente, ni para el equipo que va a manipular este instrumental, ¿no? Este dispositivo. Entonces, es importante cada una de las funciones de ambas enfermeras de acuerdo al tiempo, ¿no? Antes de la cirugía, desde la incisión hasta finalizar la cirugía, ¿no? Y después de que el paciente dejó el quirófano. Entonces,